Continuamos, queridos hermanitos, desarrollando este tema tan importante sobre este tiempo de reflexión, la Semana Teológica que realiza año a año el ISET Juan 23, y para conversar sobre este tema y sobre los temas que van a tratar, tenemos la alegría nuevamente de tener al Padre Dionisio Alberca, rector del ISET Juan 23. Bienvenido, mi querido Padre Dionisio, una vez más a este programa. Un corazón que escuche, como todos los años. Así es. Ya usted es de casa, ya con usted podemos conversar con toda la alegría del mundo. Y ya ve usted el entusiasmo que a esto nos motiva. Y quiero comenzar con algo que mencionó en el primer bloque. La Iglesia siempre ha recomendado la meditación, la reflexión. Es decir, nunca en la Iglesia nos ha dicho no piensen, todo lo contrario, ¿no? El segundo grado de oración tradicional, que es la iluminativa, ¿no? La primera era de oración vocal o de virtud, el segundo grado de oración iluminativo, que era la meditación, la reflexión, y el tercero, el unitivo, que ya eso está en manos de Dios, que es la contemplación, ¿no? Pero los dos primeros están en nuestras manos. Entonces, cumplimos todos los años con esta reflexión de la Semana Teológica con el segundo grado de oración. Por lo tanto, el reflexionar es oración. Esa es la verdadera oración. Hay gente que piensa que oración es solamente hacer exabruptos o qué sé yo, ¿no? O solamente ensimismarse. No, una cosa es hacer oración a solas, pero el segundo grado nos dice que es la reflexión. Y como acabo de mencionar, sin reflexión, sin razón, no hay fe, no hay religión, ¿no? La verdadera religión se da cuando es fruto del pensamiento, fruto del análisis. ¿Qué nos puede comentar al respecto? En primer lugar, Padre Javier, muchísimas gracias por su acogida a mi persona. Pues en estos últimos años usted nos ha apoyado mucho en la difusión de las actividades que realiza el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23, donde yo trabajo como rector. Y en este caso, en esta circunstancia, pues le agradecemos por esa disponibilidad que nos da para difundir, anunciar este evento importante de la Semana Teológica, a llevarse a cabo los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre, ¿no? En el horario de 6 a 9 de la noche. La temática para este año es pues muy importante. Yo creo que pues posiblemente nos va a cuestionar a muchos. Es un tema bastante conocido, que lo vivimos, que lo sufrimos a nivel social, a nivel político, económico, cultural, pero también a nivel eclesial. Y eso, como ISET, nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho porque el ISET es un centro de formación teológico-pastoral, ¿sí?, al servicio de la formación de los futuros sacerdotes que vienen de las diferentes congregaciones a formarse, pero también formamos a los hermanos laicos. Tenemos el programa, ahora tenemos 2 diplomados para los hermanos laicos que funcionan los sábados de 9 a 1 de la tarde. Tenemos 2 diplomados, uno de teología pastoral básica y el otro de acompañamiento pastoral y espiritual para las personas que son coordinadores, líderes, asesores de los diferentes grupos y de diferentes áreas de pastoral en las parroquias. Tenemos un buen grupo de laicos que asisten, que participan en estos 2 diplomados, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la Semana Teológica, para este año nos hemos propuesto reflexionar sobre la corrupción a nivel social, político, económico, cultural, pero también la corrupción en la iglesia, en nuestra iglesia. Yo creo que la corrupción o la falta de ética, la falta de moral, está destruyendo el tejido de la sociedad, está destruyendo la familia, el Estado, también nuestra iglesia, porque también hay hechos de corrupción dentro de nuestra iglesia. A veces
en la plana mayor, diríamos, ¿no? de la iglesia, y eso preocupa mucho. Yo una vez escuché a una señora, ¿no? Después que ella había escuchado un escándalo en nuestra iglesia, y ella me decía: padre, estábamos acostumbrados a escuchar pues actos de corrupción en la iglesia, por ejemplo, a nivel de seminaristas, de sacerdotes, pero qué lamentable que ahora uno escuche, dice, problemas de un obispo, de un cardenal, de nuestros superiores, de nuestras autoridades eclesiásticas. Eso significa que la corrupción ha llegado hasta las altas esferas de la iglesia, como también en la sociedad. La corrupción ha llegado hasta las altas esferas del Estado. Y eso como iglesia tendría que preocuparnos y bueno, y como dicen, alistar una respuesta. ¿Qué podemos hacer para responder a esta problemática que está destruyendo los valores humanos, cristianos, sociales, espirituales? Está destruyendo la sociedad, ¿sí? Y se va traduciendo hasta los detalles, ¿no? Y a mí me molesta mucho, padre Javier, cuando escucho, y seguramente usted ha escuchado también, y cómo la gente lo toma como broma o como algo normal, que es lo peor. Dice, bueno, con tal de que haga obras aunque robe. Qué pena, ¿no? Con tal de que haga obras aunque robe. ¿Y dónde está el criterio ético? Así es. En el comportamiento, en las decisiones, en los proyectos. Y yo creo que nos están robando los corruptos, diríamos así, esa capacidad de pensar, de discernir, ¿sí? Entre lo bueno y lo malo. Claro. Y entre lo bueno lo mejor. Así es. ¿Sí? Usted hablaba de la meditación. Claro. Sí, de esa actividad de la mente que nos hace diferentes de los animales. Así es. Sí, y nos hace humanos. No sé, la reflexión de nuestra práctica, de nuestros actos. Así es. No basta actuar, no basta hacer. Tenemos que hacer nuestra parada para reflexionar eso que hemos hecho, sí, eso que hemos dicho. Y antes de hablar también hay que pensar bien, ¿no? Claro. Lo que vamos a decir. Y eso, la reflexión ayuda y contribuye mucho a dar, como dice, inteligencia, luz, a corregir también errores, sí, desatinos, sí, malos comportamientos. Entonces yo creo que la reflexión es indispensable. Y bueno, la Semana Teológica no es otra cosa que la reflexión, claro, a la luz de la fe, a la luz de la palabra de Dios, es sobre este problema que nos aqueja a todos y que pareciera que es un problema estructural, ¿sí? La corrupción. Y ve usted, padre Dionisio, el problema terrible que estamos viviendo es que a la gente le molesta reflexionar. Sí. O sea, le molesta pensar y analizar y evaluar a ver si estos actos están de acuerdo a la fe que decimos tener. Sí. Si es que verdaderamente somos cristianos o nos llamamos de la boca para afuera, tengamos el cargo que tengamos, ¿no? Porque podemos tener altos cargos o no tenerlos o lo que sea, pero ante los ojos de Dios, ¿no? Sí. ¿No? Estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios enseña y manda, lo que al Señor le agrada, o decimos de la boca para afuera, sí que la iglesia, sí que el Papa, sí que Dios y todo, y mi conducta no tiene nada de cristiana, ¿no? Entonces, qué importante el hacer un alto y reflexionar y decirle a las personas, mira, no te molestes porque analicemos las cosas. ¿Por qué te molestas? No, ese tema no se debe tocar. ¿Por qué? Pero si es una cosa evidente y real, ¿no? Alguien puede decir, no toquen el tema de corrupción en el Estado, en las altas esferas de la iglesia. Pero caramba, ¿no lo estamos viendo? ¿Qué cosa? ¿Vamos a quedarnos como unos bobos mirando nomás, simples espectadores? ¿O es que hay que reflexionar? ¿Eso está bien, está mal? ¿Cómo se corrige? Sí. ¿Qué hacer? ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿qué podríamos decirle a las personas, ¿no? que suelen escandalizarse? Es que simplemente le tienen pánico a pensar, le tienen pánico a reflexionar. Repito, la iglesia siempre ha enseñado, siempre, que tenemos que pensar, examen de conciencia, evaluar. ¿Qué decirles? Que de repente han malogrado la fe cristiana,
De repente han mentido en la cabeza una fe que creen que es cristiana y de repente son de los gurúes, o sabe Dios de quién, ¿no? ¿Qué podría usted decirnos al respecto? Yo creo que partiría un poco del principio que una religión sin ética no sirve para nada. Claro. Y yo creo que mucha gente, hablemos del Perú, vive una religión sin ética. Qué pena, ¿no? Sin ética evangélica. Claro. Sí, yo creo que necesitamos urgente una conversión al evangelio, una reforma, ¿sí?, de la vida. Así es. De nuestras vidas, de nuestros actos, de la familia, pues, y de la sociedad. Lo que los santos siempre han enseñado, ¿no? Sí, claro. Vivir el evangelio. Sí. Vivir el evangelio de San Francisco de Asís, Sí. Santa Teresa de Jesús, y podría San Ignacio de Loyola, todos los santos, ¿no? El grave problema de la sociedad es cuando no se vive el evangelio. Así es. Los valores. Claro. Los valores de la justicia, de la honestidad, de la rectitud, de la transparencia, del servicio, de la solidaridad, de la vida, el respeto por la vida, el amor a la verdad. Hoy se miente con tanta facilidad. Qué pena, ¿no? Hoy la gente busca más lo que es útil y no lo que es verdadero. Así es. En los diferentes ámbitos de la vida. Entonces yo creo que es un tema, la corrupción o la falta de ética, ¿sí?, la falta de valores, es un tema prioritario, crucial, y que nuestra iglesia no puede sustraerse a este problema. Es decir, la iglesia tiene que decir su palabra, tiene que dar una respuesta. Yo creo que es un signo de los tiempos en contrario, en negativo, porque el Señor nos está diciendo algo. Así es. Nos está hablando a través de este signo, Así es. o de este antisigno, donde se hace presente el antirreino de Dios, el antirreino, ¿no? Y ve usted acaba de mencionar una palabra importante. Buscan lo que es útil en vez de los valores, lo virtuoso, lo que debe existir, lo correcto. Pero lo útil mal entendido. Sí. Porque es lo útil según no la vida en el espíritu, no en el desarrollo del hombre, del ser humano, sino lo útil en el instinto, en la moda, en el comercio, en el consumismo. O sea, lo útil para unos, ¿no? Que ellos piensan que es útil, en realidad no es útil, sino que simplemente son como hojitas muertas llevadas por el viento, como peces muertos llevados por el río, por la moda. Sí. Entonces le llaman útil a lo que está de moda. Y no es que verdaderamente sea útil, porque si nosotros vamos a la ética cristiana, ética verdadera, lo útil será lo que a mí me hace más hombre, Sí. lo que a mí me hace más persona, ¿no? Y aquí lo otro despersonaliza. ¿Qué podría decir al Sí. respecto? Pero yo creo que lo útil tiene que pasar por la ética. Claro. Ahí está todo. Si va separado de la ética, Claro. pues cualquier cosa será útil. Y yo creo que lo útil, o este criterio de la utilidad, pues se está dando también a nivel macro. Por ejemplo, a nivel de política, yo creo que los políticos son los que más mienten. Yo escuché en mi tierra la vez pasada una señora que decía: los mentirólogos nos gobiernan. ¿Y quiénes son los mentirólogos? Los políticos que mienten para llegar al gobierno o a los puestos que aspiran. Cuanto más mienten o mientan es mejor. ¿Y cómo la gente cree? ¿Sí? Sí, se está usando la mentira como un medio para conseguir, como dice, un fin posiblemente bueno. Pero si el medio es malo, Claro. como dicen, el fin no justifica los medios. Así es, bien dicho. Entonces, eso es lo preocupante, Claro. que por ejemplo en el Perú se use la mentira para Supuestamente llegar a algo bueno. en función de sus intereses egoístas, ¿no? Eso es. Sí, se engaña al pueblo. Y el pueblo ingenuo termina creyendo, votando, sufragando por estas personas que le mienten al país, y cuando llegan al poder hacen todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, ¿hasta cuándo? Yo creo que tenemos que decir basta, hasta aquí nomás. Qué terrible. Y eso también es lamentable que pase en nuestra iglesia, que decimos una cosa y hacemos otra. Sí. Esa esquizofrenia.
que hay también en nuestra iglesia, ¿no? Por eso... perdóneme que sí. le ahonde. Esquizofrenia y personas que pueden decir, bueno, este se la da de bueno, lo vamos a hacer caer. Sí, claro. ¿no? Sí, Y sí, le vamos sí. a poner trampas. Sí. O sea, no solamente es que quieren vivir ellos doble vida, sino al que se lo dice, al que le hace reflexionar, lo vamos a hacer caer. Así es. ¿No? ¿Para qué? Para que él también se une a nuestro grupo. Sí. ¿No? Al grupo de la gente sin ética, sin verdad, sin Cristo, sin Dios, ¿no? Sí. Sin embargo, en aras de Dios, en aras del Papa, en aras de la Iglesia, ¿no? Porque de la boca para afuera son listos para trompetear. Pero, como dice Jesucristo, ¿no? Hay que ser prudentes y saber observar por los frutos. Sí, claro, ¿no? es un criterio importantísimo que el Señor nos da, ¿no? En el Evangelio de San Mateo, ¿no? El capítulo 7, ¿no? Por sus frutos los conocerán, ¿no es cierto? Es decir, su manera de actuar, de hablar, de tratar a las personas, Eso. por la manera de trabajar. Entonces ahí ya podemos sacar una conclusión con qué clase de persona estamos contando, ¿no? Claro, claro. Sí, no por lo que dice cosas bonitas. Porque se puede decir maravillas, ¿no? Sí. Ante las cámaras, ante el pueblo, maravillas, pero detrás qué cosa es lo que hay, ¿no? Sí, sí. Y usted mencionó algo muy importante. Nuestro pueblo, que por desgracia está tan maltratado, incluso en el campo educativo, para que la gente no piense precisamente, todo está llevado para las emociones, pero Sí. que no usen el cerebro, Sí. no piensen, ¿no? Entonces hay algo, hay una política diabólica de estas personas que estamos hablando, de acanallar al pueblo. Hay que acanallarlo de tal manera que al pueblo le parezca normal que el otro mienta. Usted acaba de mencionar algo que dice, no importa pues que robe con tal que haga obras, ¿no? Entonces, y la gente se tranquiliza. ¿Por qué puede tranquilizarse por eso? Porque ha sido acanallada su mente. En mi época se llamaba, por los años 70 y pico, muchos no sabían que yo había estado en esas épocas por ahí, ¿cómo se llama? Se hablaba del proceso de estupidización. Sí. Y lo estamos viendo ahora. En ese tiempo, cuando hablábamos de eso, decían, no pasa nada, que no pasa nada, ahí está. Sí. Acanallar al pueblo, Sí. para que al pueblo le parezca, ¿no? Normal, este es mentiroso, este roba, pero me cae simpático, yo voto por él. Sí. ¿No? Y en Sí. otros campos lo mismo. Sí. ¿no? Terrible. Claro. Y hay que reflexionar, y que el pueblo tiene que reflexionar y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Me están acanallando? Basta ver la programa basura de televisión, Sí. desde que amanece Dios. ¿no? Creo que ahí la educación tiene una gran deuda con el país, con la sociedad, ¿no? Sí. Porque no enseña a las personas, digamos, a reflexionar, digamos, a tener un sentido crítico, no a ser criticones, sino a tener un sentido crítico. Bien, qué buena observación. A la capacidad de discernir Así entre el bien y el mal, y como dicen, y hacer el bien Hacer el y evitar el mal, así es, o sea, amar el bien, así es, amar el bien y evitar el mal. así es. Pero yo escuché también a un profesor la vez pasada y en el ICED que nos decía que en el Perú se han trastocado los valores, que para mucha gente es mejor y más agradable hacer el mal. Qué triste, ¿no? Sí, Qué triste. y todavía decía el profesor que hay personas que para quienes tiene más sentido hacer el mal que hacer el bien. Pero oiga, eso es diabólico, ¿ah? Sí, Eso es diabólico. sí, sí. Qué triste. Y pero ponía el era- ejemplo del chofer que se pasa el semáforo en rojo. Mm, Es decir, él sabe que puede pasar cualquier cosa pasándose el semáforo en rojo. Él sabe. Sin embargo, para él tiene más sentido pasar el semáforo en rojo porque tiene una prisa, tiene algo que hacer y lo demás no le interesa. Y él decía, si amaríamos el bien nuestro y el bien de los demás, y bueno, si el semáforo es en rojo me detengo. Pues. claro, ¿Sí? claro. Y a mí casi me escandaliza esa afirmación del profesor, un filósofo que decía que en el Perú tenemos personas para quienes tiene más sentido hacer el mal que hacer el bien. Hasta ese nivel hemos llegado. Qué pena, ¿no? Sí, Sí. Y Sí. vea usted, esto me parece, mi humilde parecer, ¿no? Tiene mucho que ver, o sea, la forma de acanallar al pueblo es fomentando el individualismo, claro, sí, sí. ¿no? Pues sí, Cada uno piensa, sí, yo me salgo con la mía hoy, sí,
Eso de cruzarse así el semáforo, me importa un bledo la gente, el pueblo, el semáforo, yo tengo prisa. Sí. El individualismo, Sí. ¿no? Y eso lo vemos nosotros a veces conversando con algunos políticos, porque tengo ocasión de conversar, jóvenes que ya no quieren participar en política, jóvenes que no quieren ir al seminario, jóvenes que no quieren ir a misa. ¿Por qué? Porque el individualismo está tan fomentado que ¿para qué voy a ir yo a tal lugar? No, ¿para qué? Yo puedo hacer mi vida a mi manera. Así ¿no? es. Esta es la forma de acanallar al pueblo. ¿Para qué formar una familia? Si yo puedo pasar la Dolce Vita solo. Sí. ¿No? Entonces, la estrategia del diablo, porque dice, es ir contra la familia, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo es? Hay que conocer, para eso hay que reflexionar y pensar. ¿No? Se acanalla al pueblo con el individualismo. Yo soy yo, a ver quién me dice nada. Pues mátenme, pues. Antes de que me digas nada, si me jalas tú de nota, me vas a castigar, me suicido. Así está el individualismo. Sí. Esa es la trampa satánica que está empleando el demonio hoy y que ha tomado conciencias humanas reales para acanallar al pueblo. Y cuando digo conciencias humanas estamos hablando de los corruptores. Sí, ¿no? sí, ¿Qué sí. podría decir al respecto? Sí, es decir, con respecto al individualismo, claro, algunos académicos dicen que hemos llegado a la hipertrofia del subjetivismo. Así es. Primero yo, segundo yo, tercero yo, bueno, Bien dicho. Y el otro no existe. No existe. Y existe en cuanto para mí. ¿no? Y algo más, Padre Javier, a veces para afirmarme a mí mismo, tengo que negar al otro. Ah, eso se ve. Sí. Eso se ve. Sí. Hay que desacreditarlo, Sí. hay que hundirlo, hay que chancarlo, hay que desaparecer. Sí. Y algo más, Padre Javier, si el otro no interesa, solamente me interesa mi vida, mi persona, sí, mis beneficios, lo que yo quiero, pues es el egoísmo ya totalmente refinado, llevado al extremo, ¿no? El culto al egoísmo. La privatización total de la persona, ¿sí? No te metas en mi vida, ¿sí? Yo hago lo que me da la gana, yo decido y los demás no tienen por qué meterse. Y encima tiene poder. Con más frito pescadito. Claro, refuerza más esa tendencia individualista, ¿no? Su egocentrismo para chancar al otro. Sí, entonces yo creo que la ética cristiana, el evangelio de Cristo, pone al otro como el centro. Es el centro, la alteridad es vital. Si no estamos actuando como Caín, ¿no? Así es. Pues ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Eso. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Por él. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así es. Sí, entonces la ética no se trata de cualquier ética. Así es. Sino de la ética cristiana. Humanista, basada en el evangelio, ¿no? Así es. Donde el otro, el prójimo, él es el centro. Claro, acabamos de tener el evangelio, ¿no? del buen samaritano. Bueno, pues el día de ayer, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso nos hace falta en el Perú, pensar en el otro y actuar en función del otro también, ¿no? Claro, porque no es pensar en el otro para que sea útil a mí, así es. Para que él haga lo que a mí me conviene, porque yo digo, porque yo mando, porque yo. No, sino pienso en el otro para ver si está acercándose a Dios, si le amo. Así es. ¿No? Sí, y claro, pensar en el otro es respetar al otro, sí, y responder a sus necesidades, ¿no? Así es. Y respetar su dignidad. Me preocupa de verdad el otro, sí, ¿no? Que es persona. Sí. Yo creo que eso lo hemos perdido en el Perú. Qué pena, ¿no? Y a nivel mundial. Y la Iglesia tiene este recurso tan importante que es el Evangelio, la ética cristiana, que podría responder muy bien a esta realidad que estamos viviendo. Claro. Y yo creo que desde la propuesta del Santo Padre Francisco, ¿no? Sobre la reforma de la Iglesia, pero a partir del Evangelio, a partir de la misión, pues el Papa habla de una reforma desde la misión, por eso ha propuesto una iglesia en salida misionera. Así es. En salida misionera, ¿no? Para que desde la misión se pueda transformar la iglesia, ¿sí? Sobre la base de los valores
del Evangelio, donde el otro es importante. El centro, así es. ¿sí? Así es. De la vida, de nuestro actuar. Y desde ¿sí? que su santidad el Papa Francisco asume el pontificado, comienza a aclarar las cosas. A él le interesa más la iglesia como pueblo de Dios. Sí, sí. No como individualismo, Sí. sino como pueblo de Dios, Sí. eclesía, iglesia, lo que Iglesia, Jesucristo funda su iglesia, Sí, no funda individuos, y somos individuos, claro, somos nuestra conducta la que tiene que transformarse, claro, pero en función del otro, en función de la iglesia, de la familia, ¿no? O sea, mi bien no es solamente para mí, es para ver por los frutos, para que el otro pueda disfrutar de esos frutos, Sí, pues, ¿no? así es. De mi conducta. Sí. Sí, entonces yo creo que la iglesia tiene este recurso que debe, como dicen, explotarlo más y mejor, Claro. sí, comenzando, como dicen, al interior de la iglesia. Dado por Dios, nada Porque menos, por nuestro Señor Jesucristo. También es cierto que constatamos mucha división en nuestra iglesia, Claro, claro. mucha división, ¿no? Fruto de esa corrupción. Así de lo que es, estamos hablando. sí, fruto del pecado, Claro. sí. Entonces estamos tan divididos y eso es un antisigno, sí, y eso merma mucho la credibilidad que debe tener la iglesia Claro. en la evangelización, en la propuesta que la iglesia tiene que hacer al mundo. Así es. Y así ya no somos, ¿no? Sal de la tierra ni luz del mundo, sino más bien todo lo contrario. Que es ¿no? la razón por la cual Sí. Jesucristo fundó su Así iglesia, es. para hacer sal y luz, no Así para es. que nosotros nos sirvamos y la luz Sí. la pongamos debajo del celemín, es Sí. decir, según mis intereses, ¿no? Sí. Es para que salga e ilumine al pueblo de Dios, no para canallarlo, no para servirnos de él, Sí, sino sí. para servirlo. Así Eso es. de ser, tener olor a oveja. Claro, ¿No? Que significa no estar pues de ahí regodeándose con las mafias, sino estar con el pueblo de Dios para liberarlo del lobo, liberarlo del canalla, del que quiere acanallar nuestro pueblo. sí. Claro, esa expresión del Papa es tan ilustrativa y Claro. cargada de sentido, ¿no? Necesitamos una iglesia con olor a oveja. La oveja. Necesitamos también hacer una teología con olor a oveja. Oveja. Necesitamos hacer una filosofía con olor a oveja, una pastoral con olor a oveja. ¿Y eso qué significa? Pues como dicen, ensuciarnos las manos Con el sí, pueblo con el de pueblo, Dios. caminar con el pueblo de Dios. ¿sí? No es de que yo voy a oler a oveja, me pongo entonces ahora una lana de oveja encima, una chompa y huelo a oveja. No, me dejo de bañar. No. El Papa está hablando estar del con el pueblo de Dios. del contacto, Con el pueblo y de caminar, como dice el Papa, con el pueblo, ¿no es Claro, cierto? Qué bonito cuando el Papa dice, que habla de los obispos, dice que los obispos algunas veces tienen que ir delante del pueblo, Claro. como dicen, indicando el camino. Otras veces junto al pueblo, como uno más. Otras veces detrás del pueblo. Qué bonito, ¿no? Esa forma Claro. de describir, Así es. digamos, el ministerio. O sea, en todo momento episcopal. con el pueblo. Así es. Delante, Sí, a en veces- medio, atrás, pero en todo Sí, momento. en todo momento. Y lo mismo, dígase lo mismo para los que somos sacerdotes Claro, o ministros de la iglesia y para todos los laicos, ¿sí? Yo creo que el Papa pues nos está dando las pautas, Así es. ¿sí? Y lo importante es que acojamos esa propuesta del Santo Padre, ¿sí? Porque a veces da pena que no se hable, Así es. no se hable. Por ejemplo, hoy se habla mucho de que va a venir, todos sabemos que nos va a visitar, pero no se habla mucho de qué nos está proponiendo el Papa ya desde la Evangelii Gaudium Claro. y los demás documentos. Así es. Sí, ojalá que se haya leído ese documento. Se lee, pero yo, Sí. yo he podido observar, ¿no? De algunas personas que el Papa, yo y el Papa, el Papa y yo, el Papa y yo. Lo que diga Sí. no me importa, pero el Papa y yo, porque el Papa dice, el Papa es mi amigo, el Papa, lo mencionan de la boca para afuera. Sí. Pero a la hora de tomar en cuenta lo que nos está enseñando, total, el individualismo. Sí, Yo soy así yo, es mi estilo, y que mal rayo parta al mundo. Así es. Sobre esto y mucho más vamos a seguir conversando en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanitos.